Llevo 60 años esperando este momento. Y ahora que ha llegado, no sé por dónde empezar. Supongo que así funciona el silencio cuando lo rompes después de tanto tiempo. Las palabras se amontonan y ninguna parece suficiente. Ninguna parece estar a la altura de todo lo que callaste. Pero voy a intentarlo. Porque me queda poco tiempo y porque hay cosas que no pueden irse conmigo. Así que escúchame bien. Lo que te voy a contar no lo sabe nadie. Ni mi mujer, ni mis hijos. Nadie en esta familia ha escuchado esta historia completa. Hasta hoy. ¿Quién era yo antes de ser abuelo? Antes de ser el abuelo que conocéis, fui un chico de 21 años, con las manos llenas de tierra y la cabeza llena de sueños que no tenía muy claro cómo cumplir. Me llamaba Ernesto. Me sigo llamando Ernesto, pero cuando digo ese nombre ahora, pienso en ese muchacho y casi no me reconozco. Era otro. O tal vez era yo sin todavía haberme roto en ningún sitio. Vivía en un pueblo pequeño del norte, de esos donde todo el mundo sabe todo de todos y donde el peso de lo que dirán pesa más que cualquier decisión propia. Mi padre tenía tierra. No mucha, pero suficiente para que la familia comiera y para que yo entendiera desde pequeño que esa tierra era lo más importante que poseíamos. Más que la salud, más que la felicidad, más, según descubriría después, que el amor. Era 1959. España era un país cerrado, oscuro, lleno de miedos que nadie nombraba pero que todos sentían. El tipo de sitio y de época en que aprendes muy pronto a doblar la cabeza y a no hacer preguntas. Yo hacía preguntas. Eso siempre fue mi problema. Y entonces la conocí a ella. Valentina. Se llamaba Valentina, maestra en el pueblo de al lado. 22 años, el pelo oscuro recogido siempre de cualquier manera y una forma de mirar las cosas, las personas, el mundo, las ideas que yo nunca había visto antes en nadie. No era guapa de la manera que el pueblo entendía la guapura. Era algo más difícil de nombrar. Era la clase de persona que cuando entra en una habitación hace que la habitación tenga más sentido. La conocí en una feria de agosto. Ella estaba discutiendo con alguien sobre un libro. Yo no había leído ese libro, apenas había leído nada, pero me quedé escuchando 20 minutos fingiendo que miraba otra cosa. Al final me acerqué y le dije que tenía razón. Ella me miró y me dijo: ¿En qué parte de la discusión te has incorporado? Me reí, y ya no paré. Nos vimos durante 2 años a escondidas, no porque hubiera nada de qué avergonzarse, sino porque en aquella época todo se hacía a escondidas. El noviazgo oficial era para las parejas que los padres aprobaban, y los padres aprobaban las parejas que encajaban. Valentina no encajaba, y yo lo sabía, y seguía adelante de todas formas. Eso es lo más cerca que he estado de ser valiente. El día que todo cambió. En la primavera de 1961, Valentina me dijo que estaba embarazada. Me lo dijo un domingo por la tarde, en el campo, con esa calma suya que siempre me desconcertó un poco. Sin drama, sin lágrimas, como quien te da una noticia importante que ya ha procesado y ahora te toca procesarla a ti. ¿Qué sentí? Miedo, un miedo enorme, físico, del tipo que te sube desde el estómago hasta la garganta. Pero también, y esto es importante, esto quiero que lo entiendas, algo parecido a alegría. Una alegría culpable y asustada, pero alegría al fin. Quería a esa mujer, quería al hijo que venía, tenía 23 años y una claridad repentina sobre lo que quería que fuera mi vida. Esa claridad duró exactamente 3 días, los 3 días que tardé en contárselo a mis padres. Mi padre me escuchó en silencio, mi madre también, y cuando terminé de hablar, mi padre dijo una sola cosa: el padre de esa chica estuvo con los rojos. Eso fue todo. Eso fue su respuesta. No una pregunta sobre Valentina, no un interés por el niño que venía, no una conversación sobre qué hacer. Solo eso. El padre de esa chica estuvo con los rojos. Y en esa frase corta y fría cabía todo. La tierra que perdería si me casaba con ella, la vergüenza que caería sobre la familia, las puertas que se cerrarían, las consecuencias de salirte de la norma en un país que castigaba a los que se salían de la norma. Pasé 2 semanas sin dormir, 2 semanas dando vueltas y más vueltas. Hablé con Valentina cada día. Ella nunca me presionó, eso también lo recuerdo. Nunca me dijo lo que tenía que hacer. Me miró y me dejó elegir. Eso fue lo más generoso que nadie ha hecho nunca conmigo, y yo lo utilicé para tomar la decisión más cobarde de mi vida. La decisión... Me fui.
No de golpe, no con una escena dramática. Me fui como se van los cobardes, despacio, con excusas, con promesas que sabía que no iba a cumplir. Primero un viaje, luego otro, luego la distancia que se fue haciendo más grande hasta que ya era demasiado tarde para acortarla. Le escribí una carta horrible, llena de palabras que intentaban explicar lo inexplicable. Le decía que no podía, que lo sentía, que algún día lo entendería. Ella nunca me respondió, y yo me dije durante años que su silencio era su forma de darme permiso, de decirme que lo aceptaba, que seguía adelante, que estábamos en paz. Mentira, me lo decía para poder dormir, porque la verdad es que no le pedí permiso a nadie. Tomé una decisión egoísta por miedo, y luego busqué formas de convertir esa decisión en algo que pudiera soportar mirarme al espejo después. Los seres humanos somos muy buenos en eso, en construir historias sobre nosotros mismos que nos hagan quedar bien, especialmente cuando hemos hecho algo que sabemos que no tiene defensa. La vida que construí, encima... 2 años después me casé con Carmen. Carmen es la mujer a la que llevo 60 años amando y a la que nunca le conté esto. Si estás escuchando esto, Carmen, quiero que sepas algo antes de seguir. Lo que construimos tú y yo es real. Fue real desde el primer día. No fue una huida, ni un sustituto, ni nada de lo que tú nunca pensaste que podría ser. Pero tampoco fue la historia completa. Y eso no fue justo contigo. Me lo he dicho muchas veces, millones de veces probablemente, que tenía que contártelo, que lo merecías saber, que guardar un secreto así en un matrimonio es una forma de mentir aunque nunca digas nada falso, y siempre encontraba un motivo para esperar. Al principio porque el dolor era demasiado fresco, luego porque ya teníamos hijos y no quería complicar lo que habíamos construido. Luego porque los años pasaban y el secreto se hacía más grande cuanto más tiempo llevaba guardado y más imposible parecía encontrar la forma de sacarlo sin que destruyera todo. El silencio es así. Al principio parece proteger, luego se convierte en su propia cárcel. Yo viví 60 años dentro de esa cárcel, con las paredes cada vez más cerca. El hijo que tuve y no crié se llama Miguel. Nació en noviembre de 1961. Lo sé porque me lo dijeron. Porque aunque me fui, aunque tomé la distancia como escudo, había una parte de mí que no podía simplemente hacer como si no existiera. Encontré la manera de saber de él sin aparecer, a través de personas que conocían a personas. Así funcionaban las cosas entonces, las redes invisibles que existían antes de que hubiera Internet para hacerlas visibles. Supe que Valentina lo crió sola, que perdió el trabajo de maestra al poco tiempo, como yo había temido que pasara. Como yo podría haber evitado que pasara si hubiera tenido más coraje. Que se fue a vivir a otra ciudad, que rehizo su vida de la manera que pudo. Supe que Miguel creció sin saber quién era su padre. Valentina tomó esa decisión y la respeto, aunque me duela. Era su derecho, era la consecuencia natural de lo que yo había hecho. Supe que era un niño serio y curioso, luego que era un joven que estudió ingeniería, luego que se casó y tuvo hijos. Supe todo eso desde la distancia, como un fantasma que ronda una vida en la que no tiene derecho a entrar. Valentina murió en 1993. Cáncer. Lo supe 3 semanas después, cuando ya era demasiado tarde para nada. Esa noche lloré más que en ningún otro momento de mi vida. No de la manera dramática que aparece en las películas, de esa manera silenciosa y profunda que tienen las personas que llevan demasiado tiempo llorando por dentro. Carmen me preguntó si me encontraba bien. Yo dije que sí. Un viejo amigo, le dije. Un hombre del pueblo de antes. Una mentira más para la pila. Las cartas que nunca mandé. Durante años escribí cartas, borradores más bien, versiones y versiones de lo que quería decirle a Valentina, a Miguel, a la vida entera. Palabras que revisaba y corregía y volvía a escribir intentando que sonaran a algo que no fuera simplemente «lo siento» repetido de 1000 maneras distintas. Nunca las mandé, no porque no quisiera, sino porque cada vez que las terminaba me daba cuenta de que eran para mí, no para ellos, que lo que buscaba con esas cartas era mi propio alivio, no el suyo, y que mandar esas cartas habría sido otra cosa que hacía por mí disfrazada de algo que hacía por ellos. Lo único que hice, lo único que me permití hacer fue mandarle dinero a Miguel. Empecé cuando él tenía unos 40 años. Una cantidad pequeña,
anónima, a través de un conducto que no dejara rastro hasta mí. No era mucho, no era suficiente, no era ni de lejos lo que le debía, pero era lo que podía dar sin tener que dar también la verdad. Y en aquel momento, cobarde como siempre, eso era lo máximo que podía. Guardé los resguardos de esos envíos en la caja, no sé por qué, quizás porque era lo más parecido que tenía a una confesión. ¿Por qué nunca lo conté? Me has preguntado, me pregunto, ¿por qué no lo conté nunca? La respuesta honesta tiene varias capas. La primera capa es el miedo. Miedo a que Carmen no me perdonara. Miedo a que mis hijos me miraran diferente. Miedo a destruir lo que había construido con tanto esfuerzo. La segunda capa es la vergüenza, porque hay cosas de las que uno no puede hablar sin reconocerse completamente, y reconocerse completamente duele de una manera que el cuerpo aprende a evitar. Mi cuerpo aprendió muy bien ese truco. Pero hay una tercera capa que es la más difícil de admitir. Una parte de mí pensaba que si no lo decía no era del todo real, que el silencio era una forma de mantener a salvo a todo el mundo, incluido yo mismo, que las personas a las que quería no tendrían que cargar con algo que yo había hecho antes de que ellas existieran en mi vida. Eso es lo más parecido a la verdad, y es también lo más equivocado de todo, porque las cosas que no se dicen no desaparecen, se quedan en el cuerpo, se quedan en el ambiente. Se convierten en esa tensión que los hijos sienten sin saber por qué, en esa distancia que notan pero no saben nombrar, en esa sensación de que hay algo detrás del telón que nadie les muestra. Mis hijos lo sintieron, lo sé, lo vi en ellos 1000 veces sin poder decirles lo que era. Eso también lo llevo. Lo que aprendí demasiado tarde. Tengo 84 años, he vivido una vida larga y en muchos sentidos una vida buena. He tenido a Carmen, he tenido a mis hijos, he tenido nietos que llenan el mundo de ruido y de risa y de todo lo que hace que valga la pena quedarse. No cambiaría eso por nada. Pero si pudiera volver atrás, no para cambiar las decisiones, porque las decisiones te hacen quien eres y yo ya no sé quién sería sin este peso, sino solo para decirle algo a ese chico de 23 años que se fue de un pueblo con una maleta y la conciencia sucia, le diría esto. El miedo es el peor consejero que existe. Es el que parece más sensato en el momento, el que tiene siempre el argumento más razonable, el que te convence de que la cobardía es prudencia y el abandono es supervivencia. No le hagas caso. No porque las consecuencias no sean reales, lo son. Las consecuencias eran reales en mi caso, y haberlas ignorado habría tenido un coste enorme. Pero el coste de no ignorarlas también fue enorme, solo que ese coste lo pagué en silencio y en culpa durante décadas sin que nadie lo viera. Elegir el camino difícil te rompe de una manera que puedes ver y que puedes nombrar. El camino fácil te rompe de una manera invisible que nadie puede curar porque nadie puede diagnosticar lo que no sabe que existe. Prefiero las roturas que se pueden ver. Miguel, hay algo que necesito decir directamente. Miguel, si de alguna manera llegas a escuchar esto, si mis hijos encuentran la caja y hacen lo que espero que hagan, y te buscan y te encuentran, quiero que sepas una cosa. No fui un fantasma porque no me importara. Fui un fantasma porque no merecía ser otra cosa. Porque no tuve el valor de ser tu padre cuando podría haberlo sido. Y cuando ya no podía serlo de verdad, me parecía demasiado tarde para reclamar ningún papel en tu vida. Eso fue otro error. El silencio siempre es otro error. Me perdí tu vida. Me perdí verte crecer. Me perdí los momentos que hacen que un padre sea un padre y no solo un hombre con un vínculo biológico. Y eso no se arregla con palabras ahora, lo sé, pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti, que cada noviembre, cuando llegaba el día de tu cumpleaños, me acordaba, que cuando me enteré de que te habías casado, estuve todo ese día con algo extraño en el pecho que no sabía cómo clasificar. Orgullo quizá, alivio, la sensación de que habías llegado a algún sitio bueno a pesar de mí, y no gracias a mí. Tienes hermanos, 2, y un apellido que también es tuyo, aunque nadie te lo haya dicho nunca. Eso también quería que supieras. Para Carmen. 60 años de matrimonio y todavía me cuesta decirte las cosas difíciles. Todavía tengo ese defecto de creer que proteger significa esconder. Lo que hubo antes de ti no disminuye en nada lo que hubo contigo. Pero tenías derecho a saberlo.
Tenías derecho a elegir con toda la información encima de la mesa. Y te quité ese derecho sin preguntarte, como si mi comodidad valiera más que tu libertad. Si estás enfadada, bien, estarás en lo correcto. Si puedes perdonarme, mejor. Y si no puedes, también lo entiendo. Hay cosas que el amor no obliga a perdonar. Lo que sí quiero que sepas es esto. Nunca te mentí sobre lo que sentía por ti. Nunca hubo un solo día en que no quisiera que fueras tú la persona que estaba a mi lado. Lo que te oculté fue el pasado. Nunca te oculté el presente. Eso no lo justifica. Solo quiero que lo sepas. La caja. Guardé todo en una caja. Las cartas que nunca mandé. Los resguardos del dinero. La fotografía de los tres, Valentina, el niño, yo, en el único momento en que fuimos algo parecido a una familia. La guardé detrás de la pared del taller porque necesitaba saber que existía, que había un lugar donde la verdad vivía aunque yo no pudiera vivir con ella en voz alta. No la destruí aunque pude haberlo hecho. Eso también fue una elección cobarde quizás, o quizás la única forma de valentía que encontré al final, dejar que la verdad sobreviviera aunque yo no pudiera contarla. Cuando encontréis esto, y lo encontraréis, porque los secretos siempre aparecen, siempre, tarde o temprano los secretos siempre aparecen, quiero que sepáis que no os la dejé para haceros daño. Os la dejé porque sois más valientes que yo, porque vosotros sí podréis hacer lo que yo no supe, mirarla de frente, nombrarla y seguir adelante con ella en vez de dejarla pudrirse en el silencio. Lo último que quiero decir, he pensado mucho en cómo terminar esto. Y al final he llegado a la conclusión de que no hay una forma bonita de cerrar una historia así. No hay moraleja limpia, ni lección perfecta, ni final que deje a todos satisfechos. Solo hay esto. Viví con miedo más tiempo del necesario. Me perdí cosas que no se recuperan. Hice daño a personas que no se lo merecían. Y luego no tuve el valor de reconocerlo en voz alta. Y al mismo tiempo, quise. De verdad, con todo lo que tenía, quise a la gente que estuvo a mi lado. Intenté ser bueno aunque no siempre lo conseguí. Construí algo real, algo que valió la pena, en medio de todo lo que callé. Las personas somos así. No somos ni la versión perfecta que los demás ven, ni la versión más oscura que solo nosotros conocemos. Somos las dos cosas juntas, mezcladas, contradictorias, haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Eso no es una excusa, es solo la verdad, la última verdad que os puedo dar. Cuidad a Miguel si lo encontráis. No le debéis nada, pero si podéis, dadle lo único que yo no le di nunca, la sensación de pertenecer a algo. Y cuidad los unos de los otros. Hablad, contaos las cosas. No esperéis a que alguien encuentre una caja en una pared para enterarse de quién erais de verdad. Eso es lo único que os pido. Ernesto.